noches a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano capítulo 23. Voy a robarle la expresión a un tuitero para calificar el partido que vamos a recordar hoy como el bautismo de élite del Mérida. Y todos los que estuvimos en el Municipal en aquella tarde de domingo lo recordamos así. Yo tenía 10 años y por el ambiente, por el fútbol, por los goles, por todo, fue como abrirnos la mente a lo que estaba llegando. No tengo el partido completo, por tanto no he podido hacer un Mundo Romano Vintage, así que lo que he hecho es llamar a los futbolistas que estaban en el césped aquel domingo para un poco recordar lo que fue la temporada y recordar lo que fue aquel partido. Tengo a 5 de los 11 titulares del Mérida en aquel partido, los tengo conmigo, os los presento porque igual alguno ya no lo recordáis, ¿vale? Vamos allá. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Un placer saludaros. Os voy a presentar a la gente. Por supuesto, primero el capitán, Javi López, Javi primero, es el chico de la perilla, ya no es el chico de la menela, es el chico de la perilla. Correcto. Javi, buenas noches. Manolo Parra, que era su compañero en el centro de la defensa en aquel partido. Hola, Manolo. Hola, buenas noches, Javi. Echeva, nuestro lateral zurdo, nuestro carrilero, también está aquí. Echeva, ¿qué tal? Buenas noches. Goran Milojevic, el 8 de aquel Mérida, nos duró poco, hay que decirlo, pero el 8 de aquel Mérida, ¿qué tal, Goran? Muy bien, buenas noches. Y encantado. Josip Viznit, del mediocentro junto a Julio Prieto, el 10 del Mérida 91-92. Josip, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, un placer para mí tener a tanta gente, tanto es romano conmigo, tanto mito de aquellos tiempos. Antes de ponernos a recordar Mérida, antes de ponernos a recordar aquel partido, tengo que preguntaros qué es de vuestra vida, porque más o menos os tenía ubicados, pero de la pandemia para acá no sé yo si seguimos igual. Javi, tú que eres el capitán, los galones mandan. ¿Dónde andas? Pues ahora estoy trabajando. Uy, ahí hay un perro peligroso, ¿eh? Sí, a ver, tenemos un problema. ahora Javi no estoy paga en... internet, por eso tenemos un problema con él. Pero cuéntanos dónde Hombre, andas. ¿No me escucháis bien? Sí, ahora sí, cuéntanos. Bueno, pues ahora mismo estoy trabajando para el Real Zaragoza. Y bueno, pues sigo vinculado al fútbol desde siempre, como entrenador. Ahora estoy en la Secretaría Técnica del Real Zaragoza y bueno, pues funcionando. Manolo, que era su compañero del centro de la defensa. A ti te veo por Badajoz de vez en cuando paseando con el perro. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en la Federación Extremeña de Fútbol, ¿vale? Estoy encargado de la parcela de fútbol aficionado y ahí estoy muy contento y sigo ligado al fútbol. Ha pillado bien, Parrita, ha pillado bien. Pensaba que el presidente, yo pensaba que el presidente. Bueno, dale tiempo. Ha pillado cacho. Echeva, sé que estuviste en el Portugalete hace unos años, también has tenido mucho recorrido como entrenador. ¿A qué te dedicas ahora? Sí, bueno, ya te comentaba antes que, bueno, ahora estoy desligado del fútbol completamente. Me dedico a mi trabajo en la Autoridad Portuaria de Bilbao y a mi familia, ¿no? Lo último que hice fue ser secretario técnico del Portugalete y anteriormente pues estuve en tercera y en segunda B en varios equipos entrenando y hasta aquí hemos llegado porque, bueno, pues lo que te comentaba, que el fútbol va pasando factura, ya uno tiene 2 hernias cervicales, para prótesis de rodilla, que me la tienen que poner en breve y la verdad es que ya desligado y bueno, intentando llevar una vida tranquila. Yo sí, la última vez que hablé contigo fue en plena pandemia y recuerdo que estabas en Qatar. ¿Dónde andas ahora? Bueno, ahora lo que dice Javi, estamos vinculados al fútbol. Viene desde Qatar en mayo, junio y ahora esperando otra vez a ver si nos metemos otra vez en la rueda, en la rueda del fútbol, ¿no? Y Goran, creo que estás en Belgrado. La última vez que hablé contigo estabas en Mallorca, pero ahora en Belgrado creo que ya no eres seleccionador de Filipinas, por lo que me contabas. ¿Qué tal todo? Bien. Ahora, bueno, pues estoy como Josip esperando algún equipo. Cuando me pillaste en Mallorca he ido a visitar a mis hijos, pero normalmente estoy hace 7, 8, 10 años viviendo, casi 10, 9 en Belgrado. Bueno, entre Palma y Serbia. Bueno, vamos a recordar ese Mérida 91-92. Hay que ponerlo un poquito en contexto. El Mérida asciende en junio del 91 con aquel partido en el Tajonar por primera vez a Segunda A. Aquel partido ya lo recordaremos dentro de un tiempo. De aquella plantilla, Javi y Manolo Parra ya estaban en aquel ascenso. ¿Cómo fue aquel verano para el club? Porque era
todo novedad? Cualquiera de los dos. Capitán primero. Presidente primero. Yo sí. Es que creo que Javi tiene problemas de internet, no sé si está... Javi, habla. Bueno, cualquiera de los dos. Bueno, Javi, pues fue un verano un poco convulso, porque sí que es verdad que nada más que hacían llegar jugadores nuevos. El equipo que teníamos era un bloque compacto y la verdad que tuvimos suerte porque la cantidad de jugadores que vinieron, la mayoría vinieron a aportar y a sumar porque tenían una calidad, yo creo que un poco superior a lo que había, y eso que había muy buen equipo. Yo recuerdo, Javi, que hubo algunos problemas porque o sea, la presentación de la plantilla es a finales de julio. En aquella presentación estaba Carrasco, estaba Carlos Barrio, estaba Ricardo, estaba Navarro, Edupla, futbolistas que luego no continuaron y a los que se dijo quizá un poco tarde, quitando Ricardo, que sí que volvió a contar con ello. ¿Hubo ese problema que se leía en la prensa, era real? Sí, a ver, entre nosotros, bueno, pues se hablaba, como te digo, todos los equipos que vienen de un ascenso es porque se han hecho las cosas bien. Lo que pasa es que la mayoría no conocíamos la segunda división A y es verdad bueno, que se necesitaba este tipo de jugadores que ahora mismo están con nosotros, como Goran Milojevic, como Josi Vini, como Julio Prieto, Paquito, o sea, una serie de jugadores que nos daban el plus ese, que al final, bueno, pues la posición lo dijo todo, quedamos séptimos, se hizo un gran equipo y bueno, de ahí esos partidos que vamos a comentar ahora, ¿no? Capitán, ¿cómo fue el verano? El verano, después del ascenso, ¿te refieres? Sí. Hombre, pues fue bueno, porque bueno, veníamos de una temporada exitosa con, bueno, pues, con lo que conlleva de presión y de tensión por jugar una liguilla de ascenso. Cómo se consiguió también fue pues, de una forma pues, importante y bueno, nos sirvió para desconectar y para volver a la siguiente temporada pues recuperado de todo ese trabajo que habíamos hecho y de afrontar una nueva categoría e intentar hacer un buen papel. Tanto Visnit como Echeva como Goran fueron fichajes de ese verano. Visnit, empezamos por él porque fue el primero de los 3 fichajes. De hecho, llega a Mérida el día de la presentación. Y no por ello fue un fichaje que costó poco traerlo, porque yo recuerdo todos los días leer el periódico. A ver, viaja Fouto a Belgrado, no viaja Fouto a Belgrado. Yo sí, tú venías de hacer un gran año en Partizan. Cuando te dicen de venir a Mérida, realmente Mérida no se conocía, y menos desde Yugoslavia. Hay que recordar que estamos en verano del 91, es decir, plena guerra de los Balcanes. No era fácil traer futbolistas de allí para acá. ¿Cómo viviste todo aquello? Sinceramente, yo tengo una anécdota que es curiosa. Había un jugador, Goran sabe, buen jugador, un tal Vermezdovic, que jugó en Sporting de Gijón, y este verano estaba por Belgrado. Yo vine de la gira con Partizan por Japón y me lo encontré en el campo de Partizan. En esta época, cuando volví, pues ya me decían, pues estaba Pepe Fouto con un representante, estaba por Belgrado. Y yo le pregunté a ese jugador, pregunté por Mérida. Y el chico, pues, y me dice, te has equivocado, no es Mérida, es Mérida. Entonces no se llamaba ni Lleida, se llamaba Mérida. Entonces, fíjate tú cómo fue. Bueno, poco a poco me informé. Lo que dices tú, empezó el follón en ex Yugoslavia y me decidí rápido. No pensé demasiado, me ofrecieron esto, lo otro y vine a Mérida. Goran llega a Almería después de una experiencia en Francia, en el Brest, donde había rendido muy bien, donde creo que había tenido ya algún problema de cobro, y al final llega a Mérida la primera semana de agosto. No sé si también había hablado ya con Josi, porque se conocerían de antes, entiendo. Goran, ¿tú cómo viviste tu llegada a Mérida? Bueno, pues yo no vine primera semana de agosto, yo vine primera semana de septiembre. Pero estuve antes en Mérida, llegando de Brest, de Francia, para hablar con Pepe
a través de intermediarios que era FISA en aquella época, Ángel Castillo y Daniel. Llegué en mes de agosto, llegué de Francia y cuando aterricé en Madrid, no era autopista como ahora tiene España, teníamos que ir a través 8 horas viajando 5 horas con un calor de 50 grados y cuando volví estuve 3 días en Mérida hablando y volví a Francia porque no tuve que sacar papeles. Tenía problemas porque el club está a borde de desaparición y ya tenía todo pactado, pero tenía que arreglar papeles. Cuando volví a Francia, volví en mes de agosto y duró un mes para sacar los papeles. El club se bankrotó, bueno, desapareció y yo me bajé a Mérida, fiché y bueno, pues todo después creo que he acertado, sobre todo porque me quedé a vivir en España y bueno, fue bonito y muy bueno. Echeva, tú llegas también ahí a mediados de agosto, con la pretemporada ya empezada. ¿Recuerdas de qué plantilla encuentras? ¿Qué te cuenta Cazorla, que era aquel técnico madrileño que vino del Valdepeñas aquella temporada? ¿Qué recuerdas de aquel verano? Bueno, yo después de estar 5 años en el Salamanca, firmé 4 años por el Sestao. Y bueno, pues después de terminar la primera temporada con el Sestao, un día sonó el teléfono y era Eduardo, ¿no? Era Eduardo Cazorla, que me explicó el proyecto del Mérida y que por qué no iba y si había dificultades para ir para allá, puesto que yo tenía contrato con el Sestao, ¿no? El caso es que se arregló todo bien, el Mérida llegó a un acuerdo con el River y yo me fui para allí. Y el equipo que me encontré, pues fue sensacional, la verdad. Yo había estado en el Bilbao y en el Salamanca en segunda división con jugadores, con equipos buenos, mejor dicho, porque jugadores buenos te los encuentras en muchos equipos, pero luego hacer un equipo bueno, importante, sobre todo lo que ha dicho Parra, ¿no? Con tanto fichaje nuevo, pues bueno, no empezamos muy allá, pero es verdad que cuando Juanito cogió el equipo íbamos embalados. El equipo estaba funcionando muy bien y bueno, pues luego pasó lo que pasó y desgraciadamente, pero muy contento de mis 2 años en Mérida. El primer año fue muy bueno a nivel deportivo, hasta que pasó lo que pasó con Juanito, que en paz descanse. Luego ya el segundo año ya fue peor, ¿no? Porque vino Fabri González y con Fabri González prácticamente no jugaba ni al mus. Pero vamos, quiero decir que tengo una hija romana, además, ¿eh? Sí, bueno, Fabri se peleó con más de la mitad del equipo, por tanto me lo creo. Si empezamos en esta temporada 91-92, antes de llegar a ese partido contra el Betis, Eduardo Cazorla había sido cesado 2 semanas antes. Capitán, ¿qué no cuadraba? Porque es verdad que no estaba mal clasificado el Mérida, era 11º cuando cae Eduardo, pero sí que se respiraba ese ambiente de algo no termina de cuadrar. Bueno, al final eso son decisiones que nosotros no estábamos totalmente al margen, son decisiones de los que mandan en ese momento en el área deportiva, el presidente, y bueno, decidieron que teníamos que cambiar de entrenador y vino Juanito y la verdad es que fue una grata sorpresa, por lo menos para mí. Bueno, desde la distancia y sin conocimiento, lógicamente, pues puedes tener una idea de cómo puede ser y la verdad es que nos encontramos con un tío muy llano, muy noble, que tenía carisma y nos vino bien, la verdad es que enganchamos una buena sintonía, yo creo que todo el grupo, con lo que nos transmitía y bueno, la verdad es que pues fue una desgracia lo que pasó, una desgracia muy gorda y bueno, hasta ahí ya te digo que creo que fue un camino muy bueno. Josit, Goran, vosotros que ahora también sois entrenadores, como Javi, por ejemplo, ¿qué es lo que más recordáis de Juanito como entrenador? Porque sí que desde fuera, sobre todo lo que decía Javi ahora, ¿no? Ese carisma, esa capacidad de liderazgo, ¿no? Que hacía que el grupo parecía que fuera con él a donde fuera. Josip. Bueno, yo creo que lo que dice Javi es sobre todo un tío normal, un tío nada de... No lleva, digamos, tú dices Juanito y la gente piensa que es una cosa
pero un tío normal que te explicaba cosas, que se veía que era futbolista, sabía de qué va el tema. Y lo que te tenía que decir te decía en la cara. Tenía una personalidad bastante fuerte antes de los partidos, se veía bastante nervioso. En los descansos, cuando íbamos bien en la primera parte, pues lo típico, se enfadaba bastante y todas estas cosas. Pero sobre todo un tío normal, muy normal, muy normal. Y yo creo que con esta naturalidad nos ganó bastante. Yo creo que tenía unas dosis de humanidad increíbles. Yo creo que podíamos entender perfectamente cómo podía ser como entrenador, por lo competitivo que había sido como jugador, efectivamente, pero a mí nadie me ha cogido por el hombro, y esto lo recuerdo porque después de San Mamés, el debut, fuimos a jugar la Copa Benidorm, y no recuerdo a ningún entrenador que te haya cogido por el hombro y te pregunte qué tal con la familia, qué estudios tienes, una preocupación extra fuera del fútbol. Yo solamente lo he conocido con él, ¿no? Yo creo que no teníamos que hablar qué fue Juanito a nivel nacional y mundial como futbolista. Nos daba respeto, tranquilidad, seguridad y no sé, esto lo que para vestuario era muy importante. Todos nosotros hemos mirado en él como primero amigo, luego entrenador, y tenía una relación muy lo que compañeros han contado. Es una pena porque él, si hubiera estado vivo, llegaría lejos como entrenador. De persona excelente. Bueno, vamos a ir a ese partido contra el Betis, que es el debut de Juanito como entrenador local en el Romano. Como ha dicho Cheva, Juan debuta en San Mamés en un partido que gana el Mérida. Vamos a Benidorm a jugar Copa, un partido que mejor que Manolo Parra no recuerde, porque perdimos 2-1 con un gol en primera puerta suyo. Pero llega ese partido ante el Betis, Manolo, ese ambiente que se respiraba, porque Mérida, pues hasta ahí había sido, vamos a decirlo así, un pueblo, y de repente llega ese partido, todo lleno de sevillanos, unas 12.000 personas en el campo. ¿Recordáis algo del ambiente previo, Manolo? Sí, veníamos de una semana de jugar domingos, miércoles, debuta Juanito en San Mamés, se dio un buen resultado, veníamos con una dinámica buena, el miércoles sí que es verdad que jugamos en Benidorm y bueno, los accidentes caen en el fútbol, pero bueno, lo bonito es que hace 30 años y todavía se recuerda el partido del Mérida Betis. Bueno, ahí están los reportajes y creo que son dos partidos que tienen de todo, o sea, que crean afición, que el espectador estará hasta el minuto 90 viviendo el partido, que hubo de todo, hubo penalti, hubo expulsiones, hubo goles, hubo pues lo que hoy creo que hace falta un poco en el fútbol para enganchar al espectador y que se está perdiendo poco a poco, ¿vale? Entonces recordamos pues un partido que se te queda en la memoria, creo que para toda la vida, porque un campo lleno. Exacto, pero yo me refiero más al ambiente anterior, es decir, al ambiente del partido, más que en el partido en juego. Sí, el ambiente está claro, ¿no? Me parece que fueron 18 autobuses que vinieron de Sevilla. No nos dio mucho tiempo porque veníamos de jugar de Benidorm, pero sí que es verdad que con Juanito era fácil motivarse y el equipo aquel día, pues ahí está el resultado, ¿no? Yo creo que eso lo sacaba Juanito de nosotros, nos exprimía al máximo y la verdad que la ciudad yo creo que fue impresionante ese partido. Sí. Le empezar a poner vídeos a la gente, vídeos que os he mandado, el resumen que os he mandado a vosotros. Esto es el ambiente previo que, como dice Manolo, Echeva, el ambiente previo era una pasada. Una pasada. Yo recuerdo que esa mañana Mérida estaba tomado por sevillistas, por béticos, mejor dicho. Por sevillanos, no por sevillistas. Por sevillanos, correcto. Y bueno, y luego a la tarde lo que es la entrada al campo, aquello fue bestial, ¿no? Ya se iba hablando toda la semana de que, bueno, pues que iban a poner gradas de mecanotubo para ampliar el aforo del campo, pero claro, luego cuando tú sales ahí por el pasillo y vas al campo y ves el humo que había, las bengalas que había, la gente animando, pues la verdad es que es uno de los partidos del que mejor recuerdo tengo con diferencia.
Bisni, tú en ese doble pivote con Julio Prieto, que era un futbolista que venía ya de vuelta, pero había jugado en primera división con el Atlético de Madrid, por no ir más lejos. ¿Cómo te sentías con él? Porque erais quizás el yin y el yang, ¿no? Tú venías arrasando con todo, un futbolista que venía hacia arriba, y Julio quizás ya algo más experimentado, pero más calmadete. Bueno, yo sinceramente ese año me sentía cómodo con todo el mundo, y evidentemente con la gente de atrás y la gente de delante. Había un ambiente, y eso lo hablo uno que ese primer año no sabía de idioma, no sabía decir ni hola, ni adiós, ni nada por el estilo. Independiente, pero lo que se dice que la lengua en el fútbol es universal. Me entendía bien con él, me entendía bien con Goran, con Javi, con Manolo, con Echeverría, con todo. Digamos, teníamos un grupo bastante unido. Yo me acuerdo, terminábamos entrenamientos y íbamos de cervezas y todas estas cosas que en Yugoslavia entonces... sin alcohol, Disney, sin alcohol. Sí, sin alcohol. Sobre todo sin alcohol. Entonces no existía ni de cerveza sin alcohol. Entonces, pero lo que te quiero decir, evidentemente con Julio, que era ya un jugador con experiencia, venía de muchos años en primera, de jugar en el fútbol de élite. Sí, es cierto que en la primera parte de la liga, pues con Cazorla no íbamos como deseábamos, pero ambiente había dentro del equipo, ambiente bueno, sano. Y luego esto cuando viene un tío y te aporta la motivación, sobre todo, pues te sentías cómodo. Vamos a ver el primer gol. Perdona, Javi. Quería decir que con respecto a lo que ha dicho Josip del tema del idioma, de la adaptación que tuvieron, ¿no? los que vinieron de fuera, la verdad es que ellos hicieron mucho también por adaptarse rápidamente. Yo recuerdo que en muy poco tiempo ya entendían perfectamente el idioma, hicieron mucho por integrarse rápido al grupo y la verdad que eso también lo facilitó el que, bueno, pues pudieran dar un rendimiento alto desde el primer momento. Le pongo el primer gol a la gente, es esta jugada de Javi González Echeverría por la banda izquierda, ese centro chup, vamos a decir que fue un chup porque fue al larguero, y Goran Milojevic rematando. Goran, en aquel momento de la temporada estabas tocado por una varita, ¿no? Era todo lo que tocaba iba adentro. Pues bueno, sí, pero gracias a mis compañeros. Considero que, bueno, yo solo soy una pieza allí que metía goles. Bueno, no corría mucho, pero metía goles. Esto era muy bueno, era muy bueno. Para correr ya estaba esta gente, hombre. Sí, por esto han corrido mis compañeros, han peleado y mi tarea era meter goles. En aquella, bueno, sentí que el portero va a fallar y pues aproveché esta oportunidad y metí primer gol. Que lo que ha dicho Javi, el capitán, bueno, yo cuando llegué, fíjate en mi cabeza, porque estaba un año en Francia con un francés, luego llegué en España primera vez estuve con Estrella Roja jugando Champions League contra Real Madrid el año 1987 en 3 días y aterricé en España sin conocer nada. Bueno, primera palabra que conocí, Josip no sabía decir ni hola ni adiós, yo conocí primero jamón. Jamón. Y gambas. Nunca fue tonto. Y gambas, cabrón. Pata negra. Pata negra. Aquel partido, entre otras cosas, fue también polémico, de rascar. Aquí Manolo Parra le pega una patada brutal a creo que era Gavino, que es futbolista del Betis, después se venga dándole por debajo. Javi, antes de empezar, capitán, antes de empezar el directo, hablaba con Echeva de aquel centro de la defensa. Manolo Parra, Javi, Marrero, Manolo, aquel líbero que vino de la Orihuela. Hostia, eran otros tiempos, se rascaba, ¿eh? Mira, antes Parra ha dicho algo que para mí es muy interesante y que estoy totalmente de acuerdo con él. Vamos, yo creo que va en esa dirección, en que
en el fútbol de hoy falta un poquito más de, no sé, de que se permita algo más de contacto. Yo el fútbol hoy lo veo, hostia, que no se puede saltar de cabeza. Todos los saltos de cabeza son faltas. No sé, el contacto se ha limitado tanto que yo creo que eso era parte del espectáculo. Siempre que se fuese de una forma deportiva y bueno, yo entiendo que ya te digo que sí eran otros tiempos, no estaba tan mirado, bueno, pues ahora hacia los espectáculos, por decirlo de alguna forma, que yo no sé si al final realmente está favoreciéndolo tanto. Eran otros tiempos, se permitía mucho más el contacto y bueno, Sí. se veían acciones que realmente Sí. también son parte del espectáculo y también son bonitas esas acciones defensivas fuertes que, bueno, pues como lo que tú dices de esa entrada de Parra. No se hacían prisioneros, ¿no? No, pero tampoco se hacían, tampoco había lesionados, quiero decir, no sé, el fútbol era pues un poco más competitivo, bajo mi punto de vista. Bueno, el Betis empata pronto en esta jugada por la banda izquierda, pero quiero hablar del 2-1 porque el 2-1 os quiero preguntar a todos y que Josip se calle, porque a mí es que la conexión Josip Viznit, Goran Milojevic, no sé si habéis visto el segundo gol, es un balón que recibe Josip y que ya sabe el desmarque de ruptura que le iba a hacer Goran al espacio, ¿no? ¿Qué calidad tenían los dos? A ver, aquel Mérida, como habéis dicho, era un Mérida que nos sorprendió a todos por lo bien que salió, pero es que esos dos futbolistas en ese tramo de la temporada era bestial, Cheva. Terrible, terrible. Pero ya empezó en Samamés también, ¿eh? Empezó en Samamés y hicieron un partidazo terrible los dos. Y bueno, y la verdad que han sido dos compañeros en ese sentido que, lo he dicho antes, era un espectáculo verle a Milo finalizar las jugadas en los entrenamientos. O sea, era sinónimo de gol. Yo cuando pisaba el área grande de algún partido, yo la portería la veía como de hockey, ¿no sabes? Pero Milo era gol. Y Višník tenía una calidad, era muy fino jugando y la verdad es que, bueno, pues que conectaban muy bien, ¿no? Y en ese partido, pues se notó perfectamente en esa jugada, ¿no? Al descanso el Mérida llega 2-1 ganando y en la primera jugada de la segunda parte Echeva se va a la calle. Echeva, ¿qué pasó? Mira, no sabes qué rabia me dio, porque Juanito me conocía un poco de mi ímpetu o fogosidad y me recalcó mucho que tuviera cuidado, ¿no? Que por favor que no me expulsaran. Le dije, tranquilo, mister, que eso no va a suceder. Bueno, pues me tenía que haber callado, ¿no? La verdad es que viendo la jugada, porque la he visto muchas veces repetida, creo que no cometo ninguna falta intencionada. Simplemente que Zafra era rápido, se me adelanta, yo le dejo que vaya hacia afuera, yo voy cortando un poquito más hacia portería y nos rozamos lo suficiente como para que Zafra vaya al suelo y el árbitro, quiero pensar que para compensar el partido, porque ya había pitado un penalti en favor del Mérida, había expulsado a Ureña, bueno, pues para compensar me expulsó, ¿no? Y me dio mucha rabia. Sí que tengo que decir que tengo una anécdota. Hay un periodista después del partido que le preguntó ha estado el vasco a punto de fastidiar el partido y tal, y creo que Juanito respondió que ojalá tuviera 11 como él. A mí desde ese día me ganó para siempre. Estábamos hablando antes un poco de ese plus que tenía de humanidad y bueno, pues a mí como entrenador con esa frase, porque lo fácil hubiera sido echarme una palada de mierda y me sacó airoso, ¿no? de esa jugada y afortunadamente se ganó, que es lo importante, ¿no? Oye, una pregunta para todos, porque sales de un descanso, en la primera jugada te expulsan al futbolista. ¿Cómo era Juan en esos momentos en el banquillo? Es decir, movía mucho al equipo porque ya habíamos hecho un cambio, había entrado Ricardo por Morón, que era un futbolista que Morón jugaba en la banda izquierda, pero podría haber suplido a Echeva, pero ya lo había quitado antes por lesión. Yo a Juan solo le expulsan una vez, que fue en Vallecas, su querido Andújar Oliver. En aquel momento, ¿cómo lo recordáis sentado en el banquillo? Cualquiera. Yo la verdad, independientemente, luego al final 3-2, pero yo creo que lo que yo recuerdo y esa cosa,
tampoco hemos sufrido tanto para que o Juanito o cualquier entrenador pues se pone como se pone, todas estas cosas. ¿No? Creo que quiero recordar que hemos aguantado bien, lo lógico, Betis te aprieta, nosotros atrás y pues lo típico al contraataque. Pero yo a Juanito siempre le acordaré las medias partes, nunca en los banquillos ni nada por el estilo, pero los descansos era otra cosa. Yo quiero recordar que no hemos sufrido Bueno, mucho, digamos, algo para ¿no? Santi Cañizares, que también nos vino fenomenal el portero, el fichaje de Santi Cañizares aquel verano, algo para, pero también la estuvimos nosotros. Ahora vamos a ver un tiro al larguero de Josip, por ejemplo. No para tanto, no para tanto. Ahora habla demasiado, ahora la frase. No le fue mal bajo palos, ¿eh? No le fue mal. Manolo, ¿tú sí recuerdas estar muy atrás esos minutos o es como dice Josip, tampoco sufrimos? A ver, yo creo que teníamos muy buen equipo, ¿eh? El Betis El Betis tenía... llegaba segundo a aquel partido, ¿eh? Sí, el Betis tenía un gran equipo, pero yo creo que no fueron superiores a nosotros ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta cuando nos pusimos en el Benito Villamarín ganando 0-1, si no nos expulsan a Julio Prieto. Era un equipo que andaba bien, que de medio campo hacia adelante tenía buenos jugadores, pero los nuestros no eran peores que ellos, ¿eh? Goran, Paquito, Vizny. Nosotros teníamos una serie de jugadores que podían haber jugado y que terminaron jugando en primera división. Entonces yo creo que fue un partido equilibrado. Nosotros pegamos 2 tiros al larguero. Sí que es verdad que ellos tuvieron sus ocasiones, pero nosotros también las tuvimos. Nosotros cada vez que llegábamos, sí que es verdad que no necesitábamos 10 toques para plantarnos en su área, porque como veis los goles, que en 2, 3 toques nos plantábamos creando peligro con Goran. Y yo creo que fue un partido justo, con un resultado justo y que creo que fuimos superiores, ¿eh? Sí, bueno, además marcamos el tercero en un regalito, porque es de lo si la expulsión de Cheva es de lo poco que se cotiza como expulsión, el penalti a Paquito, telita, Estuvo ahí despierto el crema. Goran, ¿cómo era el crema en aquel vestuario? Porque tiene pinta de ser un tipo carismático también, ¿eh? Sí, cantaba mucho, no sé qué canción. Siempre la misma. Siempre la misma. Cantando, entrando en vestuario, en la ducha, solo no cantaba en terreno de juego. Crema era Luego le vi yo cuando estuve con Mérida como entrenador en Lanzarote, le vi última vez, y igualito. Crema era un crack. Pues mire, yo creo que hemos tenido tanta confianza, sobre todo yo me sentí confiado en mis compañeros, que pues Betis tenía mucha presión, nosotros no hemos tenido presión, pero hemos salido a jugar fútbol y creo que yo estaba convencido antes del partido que vamos a ganar, y de verdad que hemos tenido un ambiente y un vestuario espectacular. Es una pena, creo que, bueno, pues Mérida en aquella época subía de segunda B y la idea de Pepe era mantenerse, pero yo creo que hemos tenido equipo para ascender mismo año. Aquí nos marcan el 3-2, que no queda mucho para el final. De hecho, lo último que vamos a ver va a ser ahora en un momento una jugada de Goran Milojevic. Oye, ya, os lo tengo que preguntar porque, capitán, te lo tengo que preguntar porque es que era mi ídolo y sé que tenéis buenas palabras hacia él. Es que para mí el futbolista total era Toribio. Sí, hombre, a Josi ya le pregunté un día y me dijo, exacto, me dijo eso, ¿no? Es que era el futbolista que enamoraba. Era otro grande, sí. Él ofensivamente nos daba muchísimo. Tenía muchísimo recorrido, mucha calidad, salida de balón buena, llegaba a línea de fondo, las ponía como Amancio, vamos. A mí me parecía un futbolista buenísimo. Todavía tengo relación con él está perdón, en una agencia de jugadores y bueno, es un chico que creo que todos, además que era un tipo excepcional, o sea, yo creo que todos tenemos un recuerdo muy bueno de él. El partido terminó con esta jugada que vamos a ver aquí ahora de Goran Milojevic, en la que recuerdo al comentarista diciendo que si marca se hubiera caído el estadio, que estaba recién hecho, se va de
de 4 o 5 futbolistas, luego decide chutar. El crema que está esperando la pelota se desespera un poco, pero bueno, es normal que Goran ahí quisiera chutar. Con esto terminó el partido. Antes de hablar del final de temporada, lo primero que tenemos que hablar es, Goran, tú en diciembre sales al Mallorca. No, en febrero. Bueno, diciembre, en el mercado No, invernal. en febrero, no, pues en aquella época no era como ahora, Sí, los sí. plazos para firar. Tú puedes irse hasta últimas 4 jornadas, cambiar el club. Entonces me deciden a vender. Yo no quise ir, tenía allí un poco rifirafe con Pepe y al final tú sabes cómo estaba Pepe y cómo es. Salí y bueno, porque mi contrato terminaría en junio. Entonces salí en febrero y de verdad que me daba mucha pena irme a Mallorca. Mucha pena me daba, me quería quedar porque de verdad sentía que hemos estado muy bien, como en el entrenamiento, en vestuario. Yo he pasado muchos vestuarios, pero uno de vestuario más bonito, más grande. Tú sabes que siempre es complicado entrar en vestuarios y encontrar gente tan humilde, tan buena. También tengo que decir que yo tuve segunda vez oportunidad de entrar en Mérida 96, 97, cuando era Manolo, cuando estaba Montparlet, Leal, Correa, Inval, pero también hemos tenido un equipazo, David Piri, no sé quién era más, Mariano, Quique pero Martín. de verdad, eso, el entrenador era Krešik, pero nunca cambiaría ningún vestuario como este de Mérida. Chicos, se va Goran, es decir, es verdad que el Mérida con Juanito funciona muy bien, pero ocurre el fallecimiento de Juan en aquel accidente en abril, y yo creo que ahí, evidentemente, como seres humanos, hay un antes y un después en el equipo porque ya no se competía igual, ¿no? Manolo. Sí, sí. O Javi. Es un palo. Yo creo que ahí se acabó la temporada. Yo creo que se acabaron las ilusiones. También fue un mazazo que se nos fuera Milo y la verdad que a partir de ahí, moralmente, yo creo que el equipo no estaba preparado para ese accidente, ¿no? Y la verdad que lo pasamos muy mal, tardamos mucho en recuperarnos y lo mejor fue acabar la temporada, pero como estamos diciendo todos, fue una pena porque ese equipo pudo haber dado mucho más. La gente estaba enganchada con el equipo y la verdad que se estaban haciendo las cosas bien y bueno, yo creo que el accidente, ahí se terminó la temporada. Lo bueno es que al menos, yo creo, como estáis todos manifestando, ¿no? A todos os quedó un buen recuerdo de Mérida, ¿no? Sí, yo lo he dicho antes, agridulce. Si no hubiera pasado lo que pasó, pues como ha dicho Parra, ¿no? Deportivamente fue un espectáculo de año, iba la cosa muy bien. Ahora no recuerdo muy bien cuando sucedió lo de Juanito, no sé si íbamos quintos o sextos, me parece, el equipo iba en una línea ascendente importante. Y bueno, y a partir de ahí, pues lógicamente, no es que te dejes ir, pero realmente el equipo sufre un bajón porque aquello tuvo un impacto bestial, ¿no? Yo tuve la desgracia de estar en el accidente además y a mí me costó Dios de ayuda recuperarme de ese mazazo cuando estás con un entrenador que te está enseñando un montón de cosas, que no solamente a nivel futbolístico tenías una idea de él como jugador, pero como entrenador es algo que era impensable, ¿no? Y los compañeros que teníamos y bueno, y por eso tengo ese pensamiento agridulce de Mérida, ¿no? Muy bueno en todo lo deportivo, pero empañado por ese desgraciado accidente, ¿no? Que al final pues queda ahí, siempre ha estado ahí. Yo sí, tú que yo creo que fue tu apuesta, ¿no? Venir, como has dicho antes, venir de Belgrado a Mérida, fue tu continuación de despegue, ¿no? Porque ahí vas a Vallecas a pasar unos muy buenos años, pero tu año en Mérida, continuando los 18 goles que hayas marcado, creo que fueron 18 en Belgrado, tu año fue fantástico.
el tema de Juanitos, totalmente de acuerdo con Manolo. Ahí, cuando ocurre este accidente, yo creo que acaba la temporada para todos nosotros. Personalmente, lo que dice Goran de vestuario, yo llevo 30 años en España viviendo. Terminé jugando fútbol en el año 2000, luego hasta hoy entrenador. Muy complicado que puede encontrar el vestuario como entonces, muy complicado. Porque había un ambiente bastante sano, no sé cómo decirlo. Y yo creo que los últimos 2 meses, las mías, yo tenía contrato de 3 años en Mérida, estaba tan a gusto que me fui de vacaciones y mi único pensamiento era volver a Mérida. Sí es cierto que los últimos 2 meses en Mérida, yo creo que para todos no eran buenos, sobre todo a nivel psicológico. Yo tuve 2 o 3, o no sé ni cuánto, las reuniones después del accidente con Pepe y con el entrenador, porque ellos pensaban que yo no quería jugar o algo así. Yo sufrí un bajón bastante importante, pero mi única idea era seguir en el club, en la ciudad, y cuando volví, pues las cosas de Pepe, pues te viene y te dice: tenemos una oferta, te vas, esto es lo otro. Y lo que hice con antes, yo no tenía ninguna intención de irme, y al final casi me obligan y terminé mi carrera ahí. Pero repito, y siempre lo digo y lo diré, pues mi mejor personalmente, futbolísticamente, como quieres llamar, yo creo que nunca se puede repetir con el Capitán, tú que ya venías del año del ascenso, tu salida ese mismo verano, pero también ponemos una nota muy alta a tu estancia en Mérida, ¿no? Sí, claro. Como han dicho todos, el primer año y el segundo, yo creo que los vestuarios son muy importantes para que se puedan conseguir objetivos, y los vestuarios de estos 2 años fueron excelentes. Yo creo que no había egos, la gente era muy sencilla, muy humilde, y yo creo que todos íbamos en la misma dirección, independientemente del protagonismo que tuviéramos cada uno dentro de esta plantilla. Y después, sí, en ese verano, cuando terminó la temporada, vino mi salida. La mía fue de otra forma. En principio iba a continuar porque tenía otro año más de contrato, pero bueno, cosas de Pepe y sus historias, y bueno, me vi obligado a marchar y bueno, y hacer camino en otro sitio. Manolo, tú también, bueno, es que al final el único que continuó esa temporada fue Cheva y no le fue muy bien con Fabri, como ha dicho antes. Manolo también salió ese verano del Mérida. Sí, yo salgo del Mérida, bueno, pues llevaba 3 temporadas, y lo que venimos hablando todos, ¿no? Todos conocemos a Pepe, y cuando lleva 2 o 3 años con algún futbolista, bueno, pues ya estaba un poco cansado de Manolo Parra, porque creo que hizo una buena temporada, y conmigo al final, pues yo creo que no se portó, creo, en la medida del rendimiento que está dando, pero va, nada que no sepamos, ¿no? Por lo demás, todo bien, pero yo me tiré los 3 mejores años de mi carrera en el Mérida, no tengo ninguna duda. Bueno, chicos, yo creo que todos tenéis buen recuerdo de Mérida, pero la gente en Mérida tiene aún mejor recuerdo de vosotros y de aquel equipo 91-92. Os he robado 45 minutos de vuestro tiempo, ya creo que es suficiente. Os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros, que hayáis estado recordando aquella temporada. Ya sabéis que Mérida, para lo que queráis, es vuestra casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer y un gusto volver a ver a los compañeros. Un abrazo grande para todos. Hasta cuando queráis. Muchas gracias. Muchas saludos a todos. Nos vemos. Bueno, yo estoy hasta el jueves. No sé qué voy a hacer el jueves todavía, pero el jueves por la noche probablemente habrá streaming. Y el sábado el Mérida juega en Córdoba a las 6 de la tarde. Dependiendo de si voy a Córdoba o no, pues haremos tertulia después del partido o ya lo dejaremos para el mismo domingo. Hasta entonces, como siempre, solo Mérida.